¿Qué es lo que tú ves en la Torá que tenga relación con la ciencia? ¿O tú crees que la Torá y la ciencia tienen un conflicto? Es buena pregunta. Esto se lee, todo aquel que lee la Torá de forma superficial puede llegar a creer que hay algún conflicto aquí. Pero la Torá no es un libro ni de historia, ni de arqueología, ni de geología, ni de biología, ni de física. Es un libro mucho más trascendental que eso. Em, Como yo recibí de mis rabinos, un ejemplo, la ciencia, yo lo digo como científico, ¿no? La ciencia nos explica el mecanismo de cómo funciona el mundo. Nos explica, por ejemplo, cómo cae la manzana. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración, la masa de la manzana, la aceleración gravitacional, entonces los Newton. Entonces, te explica un mecanismo de cómo funciona todo lo que nos rodea. Ese es el cómo. Pero la Torah no te dice el cómo, te dice el para qué. ¿Para qué caen las manzanas? Porque créanlo o no, el hecho de que caigan manzanas tiene incidencia en la vida del ser humano y nosotros como personas podemos enfocar el hecho de que exista la fuerza gravitacional y darle significado a eso para nuestras vidas. Entonces, el hecho de que haya una, digamos, manifestación física que se pueda describir por modelos matemáticos, es decir, ciencia, el hecho de poder tener esa herramienta nos conlleva que nosotros le demos un enfoque. Un ejemplo que me gusta dar es, por ejemplo, un físico nuclear. El físico nuclear tiene la herramienta llamada ciencia, ¿ok? Si sabe de química, sabe de física, pero la pregunta es, ¿él qué hace con esa herramienta? ¿Qué hace con la ciencia? Él puede hacer armas nucleares y destruir el mundo y hacer un mundo peor, o él puede hacer energía nuclear y ayudar a la sociedad y darle luz a personas de forma más fácil. Entonces, la ciencia viene siendo una esfera, una herramienta, la cual uno proyecta los valores de la Torah a través de esta herramienta llamada ciencia. Al igual que hay otras esferas llamadas, yo no sé, la culinaria es una esfera, el deporte es una esfera. Entonces, preguntarse cuál es la contradicción entre la Torah y la ciencia, no hay, porque simplemente la Torah tiene incidencia en cómo usar la herramienta ciencia. Es como decir, cuál es la contradicción, en cómo se contradice el deporte y la Torah. No hay contradicción, porque simplemente uno por medio de los valores que uno aprende en la Torah, uno sabe cómo actuar en el deporte, uno sabe cómo actuar en la comida, uno sabe cómo actuar en la sociedad, en la ciencia. Entonces, por eso es que no hay contradicción, ¿no? Simplemente son dos planos diferentes. En cuanto al tema ya de que en Bereshit, en Génesis, dice que Adán fue creado de barro y Dios le puso un alma, eso significa que el ser humano tiene un lado material y que Dios pone un lado espiritual. Son cosas que son mensajes que hay que estudiarlos, ¿no? No es literal. De hecho, el segundo comentario de Rashi, de los más grandes exegetas, siglo X, siglo XI, él dice eso, Génesis no es un libro literal, no hay que leerlo literal. Tristemente, la religión occidental han vuelto, o sea, el cristianismo, históricamente como que limitaron todo, limitaron a Dios en un ser humano, limitaron la Torah en algo tan literalizado, como ellos lo dicen, no, es las escrituras, pero no saben que hay Torah oral que las explican y ellos la niegan. Y por eso es que volvieron los textos de la Torah, de los profetas, como algo folclórico, mitológico, mágico, que cuando luego llega Charles Darwin con algo plausible como la teoría de la evolución, la cual es posible, y los más grandes sabios de Israel creen en la teoría de la evolución, o no creen en ella, sino creen que es posible. Yo también creo que es posible, que por medio de mutaciones llegamos al mundo en el que tenemos hoy. Pero cuando tienes una visión mitificada, mitológica de la Torah, obviamente Darwin se la come vivo. Pero cuando entiendes que la Torah no es eso, no hay chance de que Darwin, o sea, Darwin solo es una herramienta más para poder proyectar la Torah. Esa es como la perspectiva. Excelente, excelente. Hacía falta un comentario así, Jacob. Y Jacob, en los tiempos actuales, aquí en Latinoamérica y generalmente